Buenos días para todos, muchísimas gracias por el espacio. Como nos comentaba Cata, vamos a hacer una aproximación a las microangiopatías trombóticas y luego vamos a profundizar en la púrpura trombocitopénica. ¿Por qué es tan importante? Porque es una patología catalogada como huérfana y adicional a eso tiene unas características particulares sobre mortalidad. Recordar que esta es una actividad exclusivamente con fines académicos, no promocionales por parte de Sanofi. ¿Qué son las MAT o las microangiopatías trombóticas? Son un gran grupo de patologías caracterizadas por tener una formación de coágulos a nivel de pequeños vasos. Estos pequeños coágulos nos van a generar una alteración a nivel de los vasos y los capilares y esto va a generar posteriormente lesión a órgano blanco. Finalmente, dentro de la fisiopatología se forman microtrombos, que es la lesión final en órgano blanco. ¿Cómo se articulan las microangiopatías trombóticas? Tienen unas características muy importantes. Los pacientes van a cursar con el síndrome denominado anemias asociadas a las microangiopatías o las anemias hemolíticas microangiopáticas. ¿Cómo se caracteriza este tipo de anemia? Básicamente dentro de la fisiopatología se genera un trombo en pequeños vasos. Ese trombo, que ya les voy a explicar más adelante, hace un efecto mecánico al reducir la luz de los vasos y por efecto mecánico el glóbulo rojo se destruye. Y esto finalmente nos lleva a todas las características que ustedes ven acá de las microangiopatías. Aumento de LDH, que nos habla de la hemólisis, aumento de bilirrubinas indirectas, test de Kuhn directo negativo, aumento de los reticulocitos, y este es un punto muy importante en donde quiero hacer énfasis. Esta patología, las microangiopatías trombóticas y la púrpura, se caracterizan por tener reportes de reticulocitos a nivel de frotis de sangre periférico. Pero es un hallazgo que no es muy buscado, es un hallazgo que no es muy visible, pero es un hallazgo que marca el pronóstico desenlace de los pacientes. Entonces, la primera invitación es a volver a retomar los conceptos de los reticulocitos dentro de los paraclínicos porque son supremamente importantes tanto para el seguimiento por parte de hematología como para el diagnóstico inicial y la estratificación del riesgo de tener la patología. Finalmente vamos a tener descenso de lactoglobina por consumo de la misma. Adicional a eso, otra de las características importantes es la trombocitopenia. Entonces, recordar que dentro del mundo de las microangiopatías trombóticas, la trombocitopenia de la PTTA es una trombocitopenia severa, por debajo de 30.000. Y esto nos va a ocasionar los trombos a nivel microvascular con la posterior lesión a órgano blanco. ¿Cuáles son los principales órganos blancos comprometidos? Sistema nervioso central, donde los pacientes pueden debutar con síntomas inespecíficos. A nivel cardíaco hay alteración de marcadores como troponinas y a nivel renal pueden cursar con elevación de marcadores también de lesión renal. Como les comentaba al principio, es un gran mundo de las microangiopatías trombóticas. Muchas, en la mayoría de los casos, pueden ser difíciles de clasificar. Vamos a hablarlas rápidamente. Dentro de este cuadro las podemos dividir en dos grupos, las primarias y las secundarias. Las primarias se catalogan como las microangiopatías adquiridas o hereditarias. Entonces, de este lado, dentro de las hereditarias, vamos a encontrar a las que presentan las alteraciones genéticas a nivel de la mutación de la ADAMTS13. Y dentro de las adquiridas también tenemos alteraciones a nivel de ADAMTS13, pero por producción de autoanticuerpos, que es básicamente la púrpura trombocitopénica adquirida. Dentro de las secundarias es un gran mundo, ¿cierto? Y su etiología va a variar, desde asociadas al embarazo, por medicamentos, por infecciones como HIV y otras. Y está también el grupo de la CHUA. Y por eso les coloco acá esta gráfica, que es muy importante tener presente los que tienen una prevalencia un poco más alta dentro de la baja prevalencia que pueden tener las púrpuras. Este cuadro es muy interesante porque es la presentación clínica y así de amplia como ustedes la ven ahí, les va a llegar a ustedes. ¿Por qué esto es tan importante? Porque las microangiopatías trombóticas pueden comprometer cualquier órgano blanco por producción de un trombo que genere alteración a nivel de la microvasculatura. Dentro de los órganos más comprometidos, como les comentaba, está el sistema nervioso central y los síntomas vienen desde confusión, cefalea, algo muy leve en los pacientes, hasta un accidente isquémico transitorio o un ACV con todo el compromiso sistémico.
A nivel de riñón podemos encontrar elevación de creatinina e hipertensión. Y a nivel de corazón vamos a tener desde el dolor precordial, elevación de troponinas, cambios en el electrocardiograma, síncope, arritmias. Hay otro grupo de síntomas que son en una menor presentación a nivel gastrointestinal, dolor abdominal, náuseas, pancreatitis y gastrointestinal como diarrea y vómito. ¿Por qué esto es tan importante? Porque esta sintomatología, que como ustedes pueden ver es tan amplia, puede llegar en diferentes escenarios, desde la consulta externa, el servicio de urgencias y terminan ingresando rápidamente al servicio de cuidados intensivos. Importante, muy importante tener presente que estos pacientes van a tener una triada muy importante, muy característica. La trombocitopenia, como les comentaba al principio, con características púrpuras a nivel de piel, los esquistocitos en frotis de sangre periférico y todas las características de la hemólisis a nivel de paraclínicos también. Entonces es muy importante tener presente que cuando tenemos un paciente con alteraciones a nivel de trombocitopenia, cambios a nivel de frotis de sangre periférico y características de hemólisis, podamos empezar a pensar en una púrpura trombocitopénica o en una microangiopatía trombótica que requiere un diagnóstico diferencial. Esta es una pequeña clasificación de las microangiopatías trombóticas más frecuentes. Está la púrpura trombocitopénica arriba, dentro de ellas está la adquirida y la congénita, el síndrome hemolítico atípico, el síndrome hemolítico característico por toxina E. coli, preeclampsia, eclampsia, síndrome HELLP, que también les puede llegar con las embarazadas y es un punto súper importante porque se debe hacer diagnóstico diferencial con preeclampsia y eclampsia. Las MAD asociadas a trasplante. Posterior a trasplante se pueden generar estos episodios de microangiopatías, las inducidas por medicamento, las producidas por CID, hipertensión y cáncer activo. Dentro de la diferenciación de las microangiopatías trombóticas es importante recordar y hacer una diferenciación dentro de las más frecuentes. Dentro de la fisiopatología hay una deficiencia de la DAM13 que puede ser congénita o por anticuerpos para la púrpura trombocitopénica. Y dentro de las SHUA va a haber una alteración a nivel del complemento y de su activación, que también se produce por una mutación del mismo. La maternidad o el embarazo y el puerperio es un factor desencadenante para incrementar el riesgo de tener una púrpura, teniendo en cuenta todo el proceso inmunológico durante el embarazo y el puerperio. Las microangiopatías con sus características de anemia van a estar en los dos grupos. Los síntomas neurológicos son los más prevalentes y van a estar en los dos grupos. La trombocitopenia es mucho más severa en la púrpura versus un SHUA y la lesión renal es más leve en los pacientes con púrpura versus los pacientes con SHUA. Fiebre puede estar presente en cualquiera de los dos escenarios. ¿Cómo podríamos hacer un enfoque diagnóstico diferencial rápido y de forma temprana? Esto es muy, muy importante. Como ya lo dijimos, tenemos una microangiopatía trombótica en sospecha, hacemos un recuento de plaquetas, entonces ya tenemos el diferencial de la trombocitopenia hacia PTT o hacia un SHUA, niveles de creatinina que pueden estar levemente incrementados y ahí vamos a tener dos grupos importantes. Los grupos de pacientes que tienen trombocitopenia por debajo de 30.000 o por encima de 30.000. Adicional a esto, hacemos un diagnóstico diferencial de cuál podría ser esa causa etiológica para presentar la púrpura y hacemos una clasificación etiológica. De acuerdo a esto, el marcador o la prueba que nos va a confirmar cuál de estas microangiopatías es la prueba de ADAMS-13. Con esta prueba de ADAMS-13 vamos a sospechar rápidamente teniendo en cuenta el valor de reporte. Si es por debajo del 10%, quiere decir que es una púrpura trombocitopénica adquirida, teniendo en cuenta que dentro de la fisiopatología de la púrpura hay una alteración por producción de autoanticuerpos que bloquean la enzima de ADAM13. Cuando está por debajo del 10%, confirmamos que es una púrpura y de ahí podemos desplegar hacia la solicitud de autoanticuerpos. Vamos a entrar un poco más a profundidad a la púrpura trombocitopénica puntualmente adquirida. Recordar que es un trastorno reumatológico raro, catalogado como huérfano dentro de patología hematológica, sin embargo tiene un amplio componente de síntomas y compromiso de órgano blanco. Su incidencia es bastante baja a nivel mundial, pero el punto importante es que hasta el 50% de los pacientes pueden morir en las primeras 24 horas, que es un punto muy, muy importante. Sin tratamiento, el 90% de los pacientes fallecen. Con el tratamiento dual que se tiene hasta el momento,
la mortalidad alcanza a disminuir hasta un 20-30%, y ya vamos a hablar de la terapia triple, que es la que logra disminuir la incidencia de mortalidad en estos pacientes. Muy importante tener presente que la mortalidad en 24 horas es bastante alta. Volvemos a repasar: trombocitopenia inexplicable en los pacientes, características de anemia, de características hemolíticas, hemoglobina disminuida, pensar en frotis de sangre periférica con recuento de reticulocitos. Y aquí les voy a explicar un poco más a fondo la fisiopatología. Normalmente tenemos el factor de von Willebrand circulante. Este factor von Willebrand participa en los procesos de adhesión a nivel plaquetaria dentro de los procesos de hemostasia primaria y secundaria. Cuando tenemos nuestra enzima ADAMTS13 funcionante, normalmente la enzima ADAMTS13 clipa o corta el factor von Willebrand, haciendo que en circulación normal tengamos una concentración adecuada para mantener la hemostasia. Sin embargo, por diferentes mecanismos, entre ellos la producción de autoanticuerpos dirigidos contra ADAMTS13, la enzima de ADAMTS13 no logra clipar el factor von Willebrand y este se convierte en multímeros muy pesados. Como lo ven acá en los vasos, esos multímeros tienen expuesta una mayor cantidad de sitios de unión a la plaqueta, haciendo que se generen estos trombos con multímeros muy grandes y muy pesados. Esto va a reducir la luz de los vasos, haciendo que por efecto mecánico los glóbulos rojos se destruyan. Y esa es la fisiopatología de la anemia hemolítica. Cuando se destruye el glóbulo rojo, se generan los esquistocitos y a su vez se generan todos los marcadores de hemólisis que hablamos al principio. Elevación de la LDH, la anemia marcada, la trombocitopenia se va a presentar dentro de la fisiopatología, teniendo en cuenta que se produce un secuestro de las plaquetas en estos trombos. Tienen una alta concentración de plaquetas y estas plaquetas a nivel sistémico van a tener una disminución marcada. Es por esta razón que se plantea una triple amenaza en la púrpura trombocitopénica: la producción de autoanticuerpos, que va a estar dirigido contra el factor von Willebrand, contra el ADAMTS13, el ADAMTS13 que va a estar francamente disminuido, y finalmente los trombos con características de plaquetas que van a producir la isquemia de órgano blanco. Desde esta triple fisiopatología se estableció un triple eje también de tratamiento. Entonces, la triple fisiopatología se basa en un ADAMTS13 no funcionante, formación de autoanticuerpos y la agregación incrementada de plaquetas al factor von Willebrand. Dentro de los datos epidemiológicos de la púrpura trombocitopénica adquirida, recordar que el promedio de edad es de 40 años. En quien se presenta: mujeres. Hay una mayor predisposición en mujeres de raza negra y el promedio de edad va entre 30 y 50 años. Adicional a esto, dentro de los síntomas que más frecuentemente se presentan son los síntomas neurológicos, pero pueden ser bastante inespecíficos o amplios. Y también contamos con los síntomas a nivel cardíaco y a nivel gastrointestinal. Como les decía, hasta el 50% de los pacientes con púrpura pueden morir en las primeras 24 horas, y para hacer un inicio de tratamiento o una confirmación de la patología contamos con unos scores de riesgo que se llama el PLASMIC. El PLASMIC score es un score predictivo del funcionamiento de la enzima ADAMTS13. Básicamente tiene en cuenta un punto por recuento de plaquetas menores de 30.000, un punto por todas las características de hemólisis a nivel de cuadro hemático, un punto si los pacientes tienen alteración a nivel del volumen corpuscular medio o características de anemia, un punto por alteración en INR y un punto por elevación de creatinina, que realmente no se va a presentar muy elevadas, son elevaciones intermedias. De acuerdo a los puntos hacemos una estratificación del riesgo de la funcionalidad de ADAMTS13 y después de hacer esta clasificación podemos solicitar la prueba, que aunque está en el plan de beneficios en salud, que es ADAMTS13 a nivel nacional, en el momento en el país tenemos un periodo muy amplio de notificación de la prueba, que son casi 5 a 8 días. Y si acabamos de hablar que los pacientes se pueden morir en las primeras 24 horas, pues realmente una prueba reportada a 5 días no nos está aportando un resultado de forma eficiente. Luego de que hablamos un poco de la fisiopatología, desde ahí se construyeron los ejes de tratamiento. Hay un tratamiento desde los glucocorticoides para iniciar inmunomodulación, la plasmaféresis, que se encarga de hacer el reemplazo de esa enzima ADAMTS13 que no es funcionante o que está disminuida, y el tercer pilar de tratamiento es caplacizumab, que se encarga de
bloquear nuevamente esos sitios de agregación entre el factor von Willebrand y las plaquetas. Desde este punto existen las 3 lesiones o las 3 alteraciones que vamos a intervenir con el tratamiento: la agregación plaquetaria, la formación de trombos y la lesión de órgano blanco. Para reducir este tipo de alteraciones a nivel de órgano blanco, ni plasmaféresis ni inmunomodulación son efectivas, teniendo en cuenta que el tiempo de evolución con solo plasmaféresis e inmunomodulación está alrededor de 5 días o un poco más. Entonces la reducción del riesgo por generación de trombos se va a demorar un poco más. ¿Cómo se presentan los pacientes con púrpura trombocitopénica? Ingresan con un evento agudo, PTTA, cefalea, migraña localizada, así llegan al servicio de urgencias y en 3 horas están con criterios de ventilación por compromiso de órgano blanco, por un accidente isquémico o por un infarto. Ingresan a la UCI en un promedio de 9 días. En ese momento se debe iniciar PEX, que es la plasmaféresis, durante 4 o 5 días en promedio. Luego, cuando terminan de resolver su episodio agudo, pueden tener una hospitalización hasta de 14 días y ambulatorios se deben seguir los pacientes. ¿Por qué razón? Como es una púrpura trombocitopénica adquirida por producción de autoanticuerpos, está reportado en la literatura nuevos episodios. Es decir, estas pacientes pueden tener recaídas en un periodo menor de 30 días o posterior. Por esa razón se hace un seguimiento hasta 1 año con las pacientes. Las pacientes pueden cursar con una enfermedad refractaria hasta en un 17%, es decir, el tratamiento estándar actual no funciona, no logran salir de su episodio agudo. Pueden tener una exacerbación en los primeros 30 días de tratamiento y tener una recaída con nuevamente trombocitopenia y compromiso de órgano blanco, o pueden tener una recaída hasta el 60% en un seguimiento a 1 año. Dentro de las guías internacionales, rápidamente, el paciente que ha sido diagnosticado con una PTTA se le inicia PEX y esteroides. Aquí hay una división y se tiene en cuenta el reporte de prueba de Adams 13. Si contamos con un reporte de prueba de Adams 13 en un periodo entre 72 horas a 7 días, podríamos iniciar la triple terapia con caplacizumab y después del reporte de esta prueba podemos definir la conducta. ¿Por qué es importante el inicio temprano en triple terapia? Porque la triple terapia es la que ha demostrado reducir el riesgo de la formación de trombos en los primeros 3 días. Finalmente, les voy a hablar un poco sobre las características de caplacizumab. Caplacizumab es un nanoanticuerpo dirigido de forma específica con acción rápida sobre la agregación plaquetaria al inhibir la unión entre el factor von Willebrand y las plaquetas. Entonces, acá está nuestro multímero de factor von Willebrand con los sitios expuestos para la unión de plaquetas, y lo que hace es que caplacizumab excinde nuevamente el factor von Willebrand, haciendo que se bloquee y se liberen las plaquetas y se disminuya de esta forma el riesgo de generar los trombos. Desde el año pasado, más o menos desde mayo-junio, se cuenta con registro en VIMA para la aplicación de caplacizumab con la indicación de púrpura trombocitopénica trombótica adquirida. La primera dosificación o el inicio de tratamiento se da con una dosis intravenosa el primer día, alejado de la plasmaféresis para que no se produzca el efecto de barrido por las plasmaféresis. Entonces, el primer tratamiento o la primera dosis se aplica lejos de plasmaféresis intravenosa, la segunda dosis también intravenosa, y desde aquí vamos a iniciar tratamiento intrahospitalario con dosis subcutáneas hasta finalización del tratamiento. Y desde aquí ya se constituye la terapia triple con glucocorticoides, plasmaféresis y caplacizumab. ¿Por qué es tan importante establecer la triple terapia? La triple terapia es la que ha mostrado la reducción en los pacientes a nivel de exacerbaciones hasta en un 90%. La mortalidad con triple terapia se reduce a 0 casos. La refractariedad también se reduce a 0 casos. Recordar que las pacientes están en riesgo de tener nuevamente episodios y hemos tenido pacientes reportados en la literatura con 5 o 6 nuevos casos de púrpura. ¿Qué es importante de esto? Que cada recaída o cada exacerbación va a dejar una nueva lesión a nivel de órgano blanco. Rápido control de la enfermedad. Con caplacizumab se produce una normalización del recuento de plaquetas en menos de 3 días y hay una inhibición de la trombosis mucho más marcada que con la terapia dual. Estos son los estudios que se tienen a nivel de caplacizumab.
estudio fase 3 Hércules y estudio de seguimiento post-Hércules, que su objetivo precisamente era revisar cuál era el tiempo de normalización de plaquetas hasta un valor superior a 150.000 plaquetas. ¿Por qué esto es importante? Porque es un indicador indirecto la normalización de plaquetas a nivel sistémico en cuanto al riesgo de generación de trombos y compromiso de órgano blanco. En los dos estudios, tanto en el pivotal fase 3 como en el de seguimiento a 3 años, se logra demostrar que el tiempo de normalización al recuento de plaquetas se produce durante los primeros 3 días, que esto no se produce con el tratamiento placebo o con el tratamiento que estaba establecido como terapia dual. En el Hércules, los pacientes que estaban en este brazo, que era el estándar de tratamiento solamente con plasmaféresis y con inmunosupresores, tenía un recuento normalizado de plaquetas hasta en 12 días. Con Caplacizumab el recuento de plaquetas se normaliza en un periodo menor hasta 5 días. En los análisis retrospectivos de real world evidence se hablaba también del seguimiento de pacientes versus Cablivi contra el estándar de tratamiento, y aquí también se evidencia la normalización de las plaquetas de forma temprana. En cuanto a la seguridad, que es un punto importante para cualquier tratamiento, en estos casos se evaluaban los eventos adversos asociados. Recordar que uno de los eventos adversos asociados más frecuentes son las alteraciones hematológicas y los sangrados leves. En los estudios que se han desarrollado, ninguno de estos sangrados ha generado un evento mayor asociado a hemorragia o ha requerido que se suspenda tratamiento. Dentro de estos eventos adversos adicionales se enmarca cefalea, urticaria, entre otros. En resumen, dentro de las microangiopatías trombóticas vamos a caracterizar nuestros pacientes con una anemia y una trombocitopenia, siempre tener presente el gran mundo de las microangiopatías trombóticas y empezar a hacer mediante los paraclínicos la diferenciación como les hablaba al principio. Todo lo que nos hable de hemólisis, incremento del LDH, presencia de cistocitos, alteraciones a nivel de marcadores renales, nos debe hacer pensar en una púrpura trombocitopénica. Grupo de diagnóstico, esto es muy importante y es por esa razón que están de diferentes grupos de trabajo en esta actividad académica, y es porque cada grupo de trabajo tiene una participación muy importante y cada grupo de trabajo multidisciplinario debe enfocar el paciente desde el mismo lado hacia la parte de la púrpura y debe tener un manejo multidisciplinario. Finalmente vamos a dividirlas en microangiopatías trombóticas asociadas a PTT o no asociadas a PTT, y desde ahí finalmente con la prueba de Adams 13 identificamos si es una púrpura adquirida o una púrpura congénita, o la clasificamos por fuera de la púrpura trombótica como algún CHUA u otra patología. ¿Cuál es el escenario de la púrpura trombocitopénica en Colombia? Recordar que está catalogada como una enfermedad ultra huérfana, por esa razón no contamos con data local sobre la patología. El otro punto importante o reto frente a la patología es la prueba de Adams 13, aunque está en el PBS como les comentaba, su acceso y su resultado está en un promedio de 8 días. Otro punto importante, y si hay doctores de UCI acá que nos puedan ampliar un poco el concepto, a nivel de las instituciones, los protocolos de implementación de inmunosupresión y plasmaféresis no están estandarizados, es decir, que cada grupo de trabajo independiza su tratamiento y esto ha mostrado que tiene un impacto a nivel del desenlace en los pacientes. Solo 34 centros de hematología en el país cuentan con estos protocolos para manejo de pacientes con PTTA. Finalmente, el año pasado se inició el proceso de actualización para catalogar la patología como huérfana, y en enero de este año quedó registrada a nivel de país como una patología huérfana, y esto lo que permite es darle un beneficio a los pacientes en cuanto a procesos diagnósticos y a procesos de tratamiento prioritarios a nivel del sistema de salud del país. Este es el decreto por el cual se reconoce como una enfermedad ultrahuérfana a la púrpura trombocitopénica trombótica adquirida y el código CIE-10 para el reporte a nivel de Civigila. Ahora, desde Sanofi contamos con la posibilidad de tener una prueba de Adams 13 en un tiempo menor a esos 5 días. El tiempo de reporte está entre 24 horas a 72 horas. Esto se hace de forma tercerizada con un laboratorio que pertenece al Hospital de San Ignacio en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo se hace el proceso? Generamos una alerta o una alarma por sospecha de paciente con púrpura.
Inmediatamente se aplica el Plasmic Score que les comenté al principio y dentro de esta plataforma, que es diagnosticoraras.com, se hace la solicitud de la prueba. El laboratorio tercerizado del hospital en Bogotá organiza toda la ruta de recolección de la muestra, hacemos acompañamiento con las jefes de enfermería en las unidades, tanto de oncología como unidad de cuidado intensivo, para la toma adecuada de la muestra y su almacenamiento hasta que puedan recoger la muestra. Luego, el laboratorio en Bogotá genera el reporte entre 24 hasta 72 horas al hematólogo o al especialista que la haya solicitado. Para resumirles, recordad, PTT y PTTA sigue siendo una enfermedad huérfana, ultra rara. Sin embargo, la demora en el proceso diagnóstico e inicio de tratamiento impacta negativamente la mortalidad en los pacientes. Siempre sospecharla con los pacientes que ingresan de forma rápida y muy comprometidos a las unidades de cuidados intensivos, que cursen con trombocitopenias severas y con anemia, y siempre pensar en las secuelas a largo plazo, que en estos pacientes están marcados a nivel neurológico, neurocognitivo y psiquiátricas. Recordar que el tratamiento estándar actual con aprobación INVIMA está la inmunosupresión, el PEX o recambio plasmático y Caplacizumab para realizar la inhibición de la unión de plaquetas al factor von Willebrand. Muy importante también tener presente que estos pacientes requieren un manejo multidisciplinario por todas las especialidades de la institución. Como tema adicional, quiero contarles que desde el área médica y de educación de Sanofi contamos con una plataforma que se llama Sala de Emergencias. Aquí la pueden encontrar, Sala de Emergencias. En esta plataforma hay unos módulos de entrenamiento sobre enfermedad hematológica y con esto podemos empezar a abordar diferentes enfermedades hematológicas. No está dirigido puntualmente a púrpura, sino a un grupo amplio de enfermedades hematológicas. Cuenta con 3 módulos y si quieren, con este QR pueden tomar la foto y ingresar directamente. Eso era lo que quería comentarles, mis datos de contacto. Si desean escanear el código QR y recibimos todos sus comentarios de aporte, y si tienen alguna pregunta que podamos resolver entre todos.